La objeción de inexequibilidad es un mecanismo de protección de la supremacía constitucional. Procede cuando la Asamblea Legislativa insistiere en la aprobación de un proyecto de ley que ha sido devuelto por el Ejecutivo. Al objetarlo por inexequible, es decir, al considerar el Presidente de la República que dicho proyecto de ley contiene vicios de inconstitucionalidad, caso en el cual, ante la insistencia del Legislativo, el Ejecutivo remitirá el proyecto objetado a la Corte Suprema para que decida sobre su inconstitucionalidad. Fase previa a la Corte. Primera fase. Sanción y objeciones. Una vez el proyecto de ley le es remitido por la Asamblea de Diputados conforme a lo establecido en el artículo 169 de la Constitución Nacional, este dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para devolver con objeciones cualquier proyecto. Si el Ejecutivo, una vez transcurrido el indicado término, no hubiese devuelto el proyecto con objeciones, no podrá dejar de sancionarlo y hacerlo promulgar. Control voluntario. El Presidente de la República es libre de objetar o no el proyecto de ley que recibe para su sanción. Si el Ejecutivo, una vez transcurrido el indicado término, no hubiese devuelto el proyecto con objeciones, no podrá dejar de sancionarlo y hacerlo promulgar. Etapa de insistencia. De acuerdo a lo establecido en el artículo 170 de nuestra Constitución Política, el proyecto de ley objetado en su conjunto por el Ejecutivo volverá a la Asamblea Nacional a tercer debate. Si lo fuere, solo en parte volverá a segundo, con el único fin de formular las objeciones formuladas. Si consideradas por la Asamblea Nacional las objeciones, el proyecto fuera aprobado por los 2/3 de los diputados que componen la Asamblea Nacional. El Ejecutivo lo sancionará y hará promulgar sin poder presentar nuevas objeciones. Si no obtuviera la aprobación de este número de diputados, el proyecto quedará rechazado. Causas de objeción del presidente. La objeción de inconveniencia. Si el proyecto, luego de ser rechazado, fuere nuevamente votado y apoyado por dos tercias partes de los diputados que componen la Asamblea, entonces se aprobará por insistencia y el presidente debe sancionarlo y promulgarlos sin poder presentar nuevas objeciones. No pasará a la Corte Suprema de Justicia. Objeción de inexequibilidad. La Constitución Nacional establece que cuando el Ejecutivo objetare un proyecto por inexequibilidad y la Asamblea Nacional, por la mayoría expresada, insistiere, su adopción pasará a la Corte Suprema de Justicia para que decida sobre su inconstitucionalidad. Etapa de remisión ante la Corte Suprema de Justicia. Con respecto al artículo 171 de nuestra Constitución Nacional, establece que cuando el Ejecutivo objetare un proyecto por inexequible y la Asamblea Nacional, por la mayoría expresada, insistiere en su adopción, él lo pasará a la Corte Suprema de Justicia para que decida sobre su inconstitucionalidad. Etapa de competencia. El artículo 86 del Código Judicial nos señala que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia le estará privativamente atribuida con audiencia del Procurador General de la Nación o el Procurador de la Administración conocer y decidir de las objeciones de inexequibilidad. A lo que agrega el artículo 2554 del Código Judicial que al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le corresponderá privativamente conocer y decidir de manera definitiva y en una sola instancia de la inexequibilidad de los proyectos de ley que el Ejecutivo haya objetado como inconstitucionales por razones de fondo o de forma. Además, el artículo 2556 del Código Judicial nos señala que la Corte Suprema de Justicia decidirá sobre la exequibilidad de una reforma constitucional solo cuando el órgano ejecutivo la objetare, después de haberla recibido por su promulgación y antes de esta por considerar que no se ha ajustado a lo establecido por la Constitución. Término de imposición. Según el Código Judicial en su artículo 2555, cuando el Ejecutivo objetare un proyecto de ley por considerarlo inexequible y la Asamblea Legislativa, por mayoría de 2/3 partes, insistiere en su adopción,
El órgano ejecutivo dispondrá de un término de 6 días hábiles para enviar el proyecto con las respectivas objeciones a la Corte Suprema de Justicia, la cual decidirá definitivamente sobre la inexequibilidad del mismo. Etapas de admisión. En la primera posición, lo que se advierte es que el escrito debe cumplir con los mismos aspectos que la demanda de inconstitucionalidad. Y en su segunda posición, afirma que solo es suficiente remitir el proyecto y las objeciones con sus correspondientes argumentos y razones por las que se suspende. Con respecto a la primera posición, el Código Judicial en su artículo 2573 establece que la objeción debe ser admitida. En tal sentido, la estructura del texto discursivo deberá cumplir con lo estipulado en el artículo 2560 del Código, el cual establece que además de los requisitos comunes de toda demanda, la de inconstitucionalidad deberá contener 1. Transcripción literal de las disposiciones, normas, actos acusados de inconstitucionales y 2. Indicando las disposiciones constitucionales que se estiman infringidas y el concepto de la infracción. En eso traducido en que un proyecto de ley objetado con respecto a ciertos artículos debemos transcribir la norma de la ley acusada de inconstitucional y si no, varias normas se deben enumerar cada una por separado. La indicación de las disposiciones constitucionales violadas para cada norma por separado. Etapa de traslado a los procuradores. Según el artículo 2573 del Código Judicial, una vez admitida la demanda de inconstitucionalidad, la consulta o una objeción de inexequibilidad, la Corte dará traslado del asunto por turno al Procurador General de la Nación o al Procurador General de la Administración para que emita el concepto dentro de un término no mayor a 10 días. Fijación en lista y argumentos. Devuelto el expediente por el Procurador General de la Nación o al Procurador de la Administración, se fija en lista y se publica edicto hasta por 3 días en un periódico de circulación nacional, para que en el término de 10 días, cuando a partir de su última publicación el demandante y todas las personas interesadas presenten argumentos por escrito sobre el caso. Artículo 2564 del Código Judicial. Plazo para emitir el fallo. Vencido el término anterior, el magistrado sustanciador dispondrá de 10 días para presentar el proyecto de decisión. Artículo 2565 del Código Judicial. Efectos de la decisión. Si el Ejecutivo no cumpliere con el deber de sancionar y de hacer promulgar las leyes en los términos y según las condiciones que este título establece, la sancionará y hará promulgar el presidente de la Asamblea Nacional. El fallo de la Corte que declare el proyecto constitucional obliga al Ejecutivo a sancionarlo y hacerlo promulgar. Artículo 171 de la Constitución Nacional. Control obligatorio. Cuando recibido y lo objeta y la Asamblea insiste en su sanción, entonces está obligado a enviarlo a la Corte.